Entonces, si se pasa más para adelante, ya estamos al aire, ¿verdad? Muy bien. Vente más hacia acá, Toño. Exactamente. Ya estamos los tres. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y quisiera, antes que le diéramos la palabra a nuestro compadrito Antonio Velasco Piña, que nos ha acompañado ya hace más de 20 años en estas aventuras de desarrollar foros, articular redes, establecer diversas alianzas en diferentes pues grupos de trabajo en los que hemos venido desarrollando actividades en los últimos 20 años en este sitio que inicia hoy operaciones, que se llama Holística México, que es hermanito de Holística México en Polanco, que se abriría pues más o menos hace como un año. Ahora es un segundo centro holístico que se abre al sur de la ciudad, y pues por eso hemos querido tener estos elementos sobre la mesa de trabajo esta tarde, de tal manera que simbolice el encender este fuego para trasladárselo a Ada Tejbir, que es nuestra anfitrión esta tarde, y también entregarle este objeto. Ahorita voy a mostrarles de qué se trata. Y pues qué bueno que está aquí precisamente San Miguel Arcángel, que está poniendo en su sitio a este personaje del mundo de las sombras. Así que de esa manera pues esto es una conquista espiritual que hacen las fuerzas del cielo sobre las fuerzas cósmicas que son rebeldes, y es una buena forma de establecer este trabajo que es constante, es continuo, es de todos los días, y que hoy tenemos el privilegio de escuchar a Toño en este trabajo, en este último de los trabajos que ha entregado, porque como él nos ha dicho, para él escribir es casi como un vicio. Así que Toño, pues antes que nada, muchas gracias por acompañarnos esta tarde a ser nuevamente padrino, como a veces te hemos invitado a otras aperturas, a otros lugares. También agradecerle a Ada Tejbir, que nos ha permitido el trabajar a partir de este día en este espacio con los expertos, los hermanos, las diferentes organizaciones que vendrán a presentar sus propuestas de trabajo, sus disciplinas, sus puntos de vista, y compartirlas con las personas que asisten a este sitio. Nosotros ahora les llamábamos centros holísticos. Entonces, estos centros de desarrollo, a partir de que pues se ha venido tejiendo esta red de conciencia, pues nos permite establecer un punto más en la ciudad que se suma a muchos otros en donde se está trabajando este desarrollo de conciencia. Entonces vamos a encender ahora la cera. Invocando a la fuerza cósmica universal, Padre, Madre, que permita a través de este fuego que se enciende en este momento el poder llevar a cabo este trabajo en honor y gloria de todas estas maravillosas aspiraciones y fuerzas cósmicas universales, para que este fuego que en este momento se enciende pueda ser mantenido a lo largo de los trabajos de este sitio, de tal forma que de esta manera nos permitamos, alrededor de esta esencia, saber reunirnos, y de esta manera pues Ada recibe en este momento este fuego, y le vamos a pedir a Toño que le entregue esta tanca, que la despliegue. Y pues fue entregada en uno de los viajes por uno de los geshes a Eduardo Herrera en el Tíbet. Ha estado colgada en los sitios que hemos venido trabajando. Es precisamente Avalokitesvara, y pues que tú se lo entregues también como un signo de custodia del Buda, de la conciencia, iluminación, para que siempre esté presente como un testigo del trabajo de conciencia en este sitio.
ahí hay un clavito que hemos colocado esta tarde para que lo puedas colocar ahí. Eso es. Bueno, siempre estará ahí presente cuando hay trabajos, cuando no se vuelve a ocultar. Es una de las tradiciones, solamente descorrer el velo cuando están los trabajos abiertos. Y bueno, con este pequeño acto simbólico de encender esta cera y de haber invitado a Toño a convidar este esfuerzo, pues a mí solamente me resta desearte lo mejor en esta nueva etapa y pues pedirte que nos regales también unas pequeñas palabras de este momentito. Said, maestro, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Y definitivamente el trabajo hoy en día es un trabajo en unión, es un trabajo de servicio y es un trabajo que es dándonos las manos unos con otros y trabajando por el bien y el beneficio pues de esta humanidad, y la humanidad empieza en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestras colonias y en los lugares en que habitamos. Entonces de ahí que aquí haya una luz más encendida. Gracias, Said. Al revés, gracias a ti. Y bueno, ahora sí le pedimos a Toño que nos brinde su charla, su plática de este texto. Desde que yo escuché el nombre me llamó mucho la atención alrededor de un personaje que es muy importante, pero también interesantísimo por todo lo que implica y todo lo que desarrolla. Si quieres la dejamos aquí, se queda encendida. De todas maneras, dentro de los círculos herméticos está muy bien que una velita esté aquí siempre y nos acompañe. Entonces, te dejamos el micrófono, Toño, y pues adelante, muchas gracias. Y gracias a ustedes. Un aplauso a Adita, que toma esta iniciativa esta tarde. Y si quieren tomar asiento, yo me paso para acá. Muy buenas noches. Antes de abordar el tema que va a ser objeto de nuestra plática de hoy, quisiera yo decir algunas palabras sobre lo que a mi juicio es el evento que acabamos de presenciar, ¿no? Es decir, cuál puede ser su importancia. Aparentemente es algo muy sencillo, somos muy pocas personas las que estamos presentes. ¿Qué importancia puede tener la creación de este centro? Actualmente en el mundo están dando dos procesos simultáneamente. Un proceso del que todos nos enteramos, que es evidentemente el final de los tiempos. Se anunciaba que el mundo se iba a acabar. No, ya se acabó. ¿Qué es lo que se acabó? Pues toda una era en que todas las instituciones que se crearon en esa era realmente se están viniendo abajo, están agonizando o ya desaparecieron. Y eso no necesita más que prender la televisión para darse cuenta de los horrores que están pasando en México y en el mundo entero, que son síntomas de eso, son síntomas de agonía, de desintegración y de muerte de toda una etapa histórica. Pero que simultáneamente, y eso es lo importante, está empezando a emerger una nueva era, otra edad nueva de la humanidad, que ya evidentemente podemos ver cuáles son las características que va a tener. Ya ahorita todos nos hemos dado cuenta que los problemas no son locales, que son planetarios. Puede haber una epidemia de cualquier enfermedad en cualquier parte del mundo, sabemos que hay el peligro de que llegue, como es el caso del ébola. Una crisis económica también nos va a afectar. Entonces, que los problemas realmente son planetarios y que por tanto las soluciones tendrán que ser planetarias. Entonces, el gran reto que tiene ahorita la humanidad es cómo vamos a dar soluciones planetarias si no tenemos una conciencia planetaria. ¿Qué consiste en tener una conciencia planetaria? Pues en romper la ilusión de la separación, de creer que realmente cada quien funciona por su lado, o bien que funcionamos en pequeñas sectas de tipo religioso, político, etcétera, y comprender que la humanidad es un solo organismo vivo que forma parte a su vez de ese otro organismo vivo que es el planeta, que forma parte de otro organismo vivo que es el universo entero, o sea que hay una unidad en todo lo existente, ¿no? Entonces, este concepto, esta percepción de la conciencia, esta ampliación de la conciencia que lleva a eso, se está dando en todas partes del mundo. Se han ido creando pequeños grupos que ya no están sintonizados en la era anterior de buscar dinero, de buscar poder, de buscar dominio sobre los demás, sino que están interesados en ampliar su conciencia. Entonces, así como se creó ahorita este grupo, en muchas partes del mundo se están creando este tipo de pequeños grupos que luego se van ensanchando y que cumplen esa función, concentran la energía, y esa concentración de energía permite que las personas que participan en esos grupos amplíen su conciencia para adquirir esta conciencia planetaria. Pero mientras estos grupos no se conviertan en redes, es decir, mientras no hay una vinculación entre ellos que permita que se empiecen a coordinar
esfuerzos entre todos, la conciencia de la humanidad como tal no va a cambiar. Están cambiando personalmente las conciencias de las personas que participan en esos grupos, pero no hay un cambio de conciencia planetaria de todos los seres humanos. O sea, no hay una masa crítica que jale a la humanidad hacia ese cambio de conciencia. Entonces, la creación cada vez mayor de este tipo de grupos tiene esa enorme importancia, de que está contribuyendo a que se vayan formando sus grupos que van a empezar ya a crear, de hecho ya lo están haciendo, ¿sí?, estas redes que van a cambiar la conciencia de toda la humanidad. Así que felicito muy sinceramente a Ada y a todas las personas que han participado en esto, porque dentro de la sencillez, de la modestia que puede tener este pequeño evento, tiene esa enorme trascendencia, estar vinculado a todo un esfuerzo planetario que tiende a cambiar la conciencia de toda la humanidad. Vaya que sí, eso es importante, porque no tenemos de otra. O cambiamos la conciencia, o la humanidad cambia su conciencia, o estamos en vía derecha a un abismo de una catástrofe planetaria por el mal uso que hemos estado dando a los recursos naturales y por la inconsciencia de creer que estamos habitando algo que podemos hacer lo que quiera y no va a reaccionar y no va a haber una catástrofe ecológica a nivel planetario, que la Tierra, que es un ser vivo, se sacuda de esto que hasta ahorita es casi una enfermedad, un padecimiento de microbios que la están afectando y para la cual se puede defender. Tiene la posibilidad de crear terremotos, maremotos, ciclones, etcétera, para barrer aquello que le está molestando, ¿no? Entonces, vaya que sí es importante el que se vayan creando cada vez más este número de centros. Le deseo el mayor de los éxitos, porque sé que está creado con toda esa buena fe, con toda esa amplitud de corazón, con todo ese deseo de realmente participar en esta gran batalla por el cambio de la era histórica y empezar a crear los cimientos de una etapa nueva para la humanidad. Muchas felicidades y mucha suerte. Bien, pues nuevamente vamos a platicar de un tema que nos hace entender cómo se va desarrollando la historia. El interés por estos dos personajes, Aníbal y Escipión, empezó a surgir en forma totalmente inconsciente cuando un maestro que nos iba a explicar lo que fue la Segunda Guerra Púnica nos dice en la primaria: miren, si esta guerra hubiera tenido un resultado distinto, ni ustedes ni yo estaríamos aquí. Que es lo mismo que yo les puedo decir ahorita a ustedes. Si esta guerra hubiera tenido un resultado diferente, no estaríamos aquí, no existiría nada de lo que conocemos como tal, sería otra cosa. ¿Por qué? Porque esta guerra fue un verdadero parteaguas en la historia de la humanidad. La guerra la van a desarrollar dos potencias, son Roma y Cartago, el siglo III antes de Cristo. Imagínense cómo un acontecimiento ocurrido hace más de 2000 años nos puede afectar directamente a tal grado de que condicionó el que nosotros naciéramos o no naciéramos muchísimos siglos después. La diferencia de las dos potencias era radicalmente distinta, cada una tenía diferentes objetivos, o sea que si hubiera triunfado Cartago, el desarrollo de la humanidad hubiera sido totalmente otro. Por ejemplo, Cartago era una gran potencia comercial, lo que a ellos les interesaba era establecer bases de comercio en todas partes. Entonces eso, ¿qué hubiera hecho? Bueno, pues ellos ya tienen un perfecto conocimiento no solamente del Mediterráneo a través de sus naves, sino que ya estaban adentrando en el Océano Pacífico y seguramente hubieran llegado a América 2000 años antes, hace más de 2000 años ellos ya hubieran llegado aquí a América, los cartagineses, lo cual hubiera cambiado totalmente la historia del mundo, porque ellos hubieran llegado en otro plan. Es decir, ¿qué hubieran traído no hubieran venido a tratar de conquistar a los pueblos de América, sino a establecer comercio con ellos? Pero no habrían traído más que eso, no habrían traído más que comercio. Nunca llevaron ellos cultura, nunca llevaron filosofía, arte. Ellos todo lo que llevaban eran cosas: te vendo esto, te compro esto y punto, ¿no? Entonces, el desarrollo tanto de Europa como de América habría continuado siendo totalmente aislado en materia comercial, sí, pero todo lo demás no. Sí, la historia de Europa hubiera sido otra y la historia de América hubiera sido otra totalmente distinta. En cambio, ¿qué era Roma? Roma era una nación, antes que nada militar, y por lo tanto conquistaba los territorios, y a los territorios que llevaba la filosofía griega y el derecho romano. Pues eso fue lo que, y luego cuando viene el cristianismo, eso fue lo que trae Europa a América. Trae la visión cristiana, trae la filosofía griega, trae el derecho romano. Es decir,
Ahora creo que ya, dada la ignorancia que está prevaleciendo en muchos aspectos, ya no sé si en todas las facultades de Derecho del mundo se imparta Derecho romano, pero en mi época sí. Todavía a mí me tocó que en los que íbamos a estudiar leyes, desde preparatoria nos enseñaban latín y griego, y que por supuesto estudiábamos varios años de Derecho romano, porque las instituciones de nuestro derecho están centradas en el derecho romano, ¿no? Entonces esto le dio un giro diferente al contacto de Europa con América, al traer esa aportación, al traer la aportación del cristianismo, al traer la aportación del derecho, al traer la aportación de la filosofía griega, ¿no? Y por supuesto, a su vez, Europa recibe toda la aportación de la cosmovisión prehispánica, que también les cambió su derrotero y su filosofía y su forma de pensar. No nada más llegaron los productos de México, fueron muchísimos en materia agrícola, llegó también toda una cosmovisión que en alguna forma, porque muchos no lo hayan entendido, sino lo hayan comprendido, se injertó también en la cultura europea. Entonces vaya que sí fue importante el que ganara Roma y no el que ganara Cartago. Pero a lo largo de esta guerra, la Segunda Guerra Púnica, la moneda estuvo totalmente en el aire, ¿no? Es decir, podía haber ganado cualquiera de los dos. Muy brevemente vamos a hablar de los dos personajes centrales de esta guerra para entender cómo durante varios años, estuvo en el aire, la moneda podía haber ganado cualquiera de los dos. Insisto, la historia habría sido diferente y ninguno de los aquí presentes habría sido. ¿Por qué? Porque nosotros hemos resultado de eso. Evidentemente que entre nosotros, muchos de nosotros, pues debe haber, somos resultados de un mestizaje racial, que vino toda la sangre española que se mezcló con la sangre indígena, igual que la sangre africana, que también llegó gracias a ellos. Y somos resultado también de un sincretismo cultural, que se mezclan las dos culturas, y también de un sincretismo espiritual, porque en contra de lo que mucha gente cree, la espiritualidad prehispánica no desapareció con la conquista, sufrió un impacto tremendo, pero logró sobrevivir, y hay un sincretismo de espiritualidad entre la cosmovisión prehispánica y la cosmovisión cristiana y europea, ¿no? Que nada de eso habría ocurrido si hubiera llegado Cartago. Entonces, hay dos personajes centrales en esta guerra, que son Aníbal y Escipión, los dos interesantísimos, los dos con personalidades extraordinarias, ¿no? Pues vamos a leer primero la descripción de Aníbal hecha por un historiador. Les aclaro a ustedes esto: esta guerra tuvo dos grandes cronistas que eran hermanos, dos griegos. Uno estaba con Aníbal y otro con Escipión, llevando una crónica de esta guerra. Estas crónicas de los hermanos Socilos la van a tomar también un griego y un romano para escribir la crónica de esta guerra, que son Polibio y Tito Livio. Sí, un escritor griego escribe cómo fue la griega basado en la crónica de Socilos, y el otro, Tito Livio, escribe otra crónica basada en la crónica de sus hermanos. Vamos a leer primero lo que nos dice uno de ellos. Es Tito Livio, o sea, el escritor latino, para que vean ustedes el impacto que causó esta guerra. Esta crónica que es la de Tito Livio, el señor solamente pudo escribir en romano, solamente pudo escribir su crónica 200 años después de terminar la guerra, porque al terminar la guerra los romanos no querían volver a saber nada de los cartagineses. Es decir, que se borrara la historia de Cartago, que Cartago no había existido. Acabaron con Cartago, la quemaron totalmente, le echaron sal, mataron a todos los hombres cartagineses, y a los niños y a las mujeres las distribuyeron como esclavos por todo el Mediterráneo para que se desapareciera totalmente la historia de ellos. Entonces Tito Livio encuentra esta crónica del actor griego y nos describe así en esta forma en el principio. Delante del peligro, Aníbal demostraba el más grande arrojo y para vencerlo la mayor prudencia. Ni su cuerpo ni su espíritu parecían resentirse de las fatigas. Resentía sin apariencia de molestia el calor y el frío. Comía y bebía solo para mantener el cuerpo. Podía dormir o esperar despierto todas las horas
Descansaba cuando tenía un momento libre, pero sin necesidad de lecho ni de quietud a su alrededor. Sus soldados le veían a menudo dormir en el suelo, envuelto en su capote, cerca de los centinelas y de los puestos avanzados. No llevaba vestido especial, solo se distinguía por sus hermosos caballos y sus armas excelentes. Era el primer jinete del ejército y también el mejor infante, el primero en el ataque y el último en la retirada. Este fue Aníbal. ¿Y qué fue lo que hizo Aníbal? Aníbal recuerden ustedes que los cartagineses no eran un pueblo guerrero. Él, por supuesto que sí lo supera, pero no encuentra la materia prima para formar un buen ejército en Cartago. Entonces conquista España y ahí se encuentra con que hay una estupenda cantera de guerreros entre los iberos. Entonces forma su ejército en España y con ese ejército en España él cruza los Alpes para llegar a atacar directamente a Roma. Fue una hazaña porque la cruza con elefantes, con caballos, con armas. Es decir, fue una verdadera hazaña haber logrado cruzar los Alpes en esa forma. Llega a Italia y entonces ataca los van a atacar legiones romanas. Las legiones romanas estaban convencidísimas de que habían logrado desarrollar un tipo de estrategia, un tipo de combate que era superior al de cualquier parte del Mediterráneo. Entonces estaban seguras de que podían vencer a Aníbal, y hay dos batallas en que los destroza totalmente Aníbal a los cartagineses. Entonces esto desconcierta totalmente a los romanos, pero surge un primer líder romano que va a ser un cónsul que se llamó Quinto Fabio, y empieza a surgir Escipión, que le dice, bueno, ¿por qué nos están derrotando estos señores? Nos atacamos con fuerzas superiores, más numerosas, y nos ganan. Entonces, entre los dos, tanto entre Escipión como Quinto Fabio, comprenden que Aníbal está desarrollando un tipo de estrategia diferente a todo lo que se había conocido antes en el Mediterráneo, que era una estrategia, fíjense qué curioso, basada en la estrategia china y japonesa de utilizar la fuerza del contrario para vencerlo, lo que se usa en el judo, ¿no? Entonces, entre más fuerte fuera el ejército que los atacaba, pues ellos contaban con más fuerza para derrotarlo con su propia estrategia. Entonces, la estrategia de las legiones romanas no estaba en lo más mínimo capacitada para eso. Entonces dicen, bueno, mientras no logremos desarrollar un tipo de estrategia para vencerlo, no hay que atacarlo. Si el Señor nos vence porque nosotros lo atacamos, vamos a adoptar una actitud totalmente defensiva. Es decir, nuestras legiones ya no van a ir a atacarlo, sino van a proteger las ciudades, los puertos, los caminos, los pasos en donde podemos adoptar una actitud defensiva, pero no lo vamos a atacar para nada. Entonces, claro, esto desconcierta a Aníbal, porque efectivamente, si no lo atacaban a él no podía aplicar su estrategia. Es como en el judo. Si yo no ataco al Señor, pues el Señor no me puede tirar, porque yo no lo estoy atacando. A ver cómo me tienes, pues no puede. Necesita utilizar el impulso que yo le dé para derribar. Entonces dice Aníbal, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces lo que hace es lo siguiente. Dice, bueno, este señor Quinto Fabio es una gente que tenía grandes posesiones, entonces voy a hacer esto. Voy a atacar la región donde están sus haciendas y no voy a tocarlo a él. Voy a quemar todos los de los alrededores para que los romanos digan, no, oigan, este está muy sospechoso. El Señor ataca todo menos las posesiones de Quinto Fabio. ¿A qué conclusión llegar? Seguramente Quinto Fabio está de acuerdo con Aníbal para estar pasando dinero para que no ataque sus posesiones. Entonces le quitamos el mando a este señor. Y claro, imagínense a los militares romanos con la excepción de Escipión, que decían, pero es absurdo, el Señor está destruyendo aquí nuestro país y no quieren que lo ataquemos, están ustedes locos. Entonces quitan a Quinto Fabio, porque lo habían nombrado un año pro dictador. Cuando perdieron esas dos batallas, cuando los romanos tienen un problema enorme, entonces su sistema queda totalmente republicano. No estén pensando en la Roma imperial que va a llegar siglos después. Era una república con un congreso, llamémoslo así, con su cámara de senadores, que era la que realmente decidía las cosas que tenía que hacer. Pero en circunstancias tan tremendas como esas, se dieron el mando, nombraban a una persona para que tuviera pleno dominio en el gobierno un año. Para terminar ese año dicen, no, vamos a quitar a este señor. Entonces ahora sí, vayan y acaben con esto. Entonces eso hace, forman un gran ejército. Y se va a dar la batalla de Canas,
por si les interesa a ustedes, es una batalla que en todas las escuelas militares del mundo se sigue estudiando. Ha sido el ideal de los militares de todo el mundo volver a aplicar esa batalla. El plan estratégico más perfecto que se ha hecho en toda la historia de la humanidad es el plan que hicieron los alemanes entre 1870 y 1914, que se llamó el plan Schlieffen, un plan metódico así perfecto para acabar en una sola batalla con el ejército francés, ¿no? Y no lo lograron hacer porque no le salió, pero fue la batalla del Marne. No lo pudieron aplicar el plan que utilizó Aníbal, pero a tal grado ha obsesionado a los militares este plan, porque consiste en que con un ejército muy pequeño se puede derrotar un ejército muy grande. Entonces, ¿en qué consistió la batalla de Cars? Claro, para que entiendan ustedes cómo se puede dar esto, había esta situación. La asamblea de senadores romanos nombraba 2 cónsules para que tuvieran el mando durante un año, pero un mando que estaba sujeto a la aprobación del Senado romano. Lo logran ellos, y son totalmente diferentes. Uno de ellos era un señor que se llama Varrón, que era un atrabancado, un tipo muy carismático, muy buen orador, a acabar con este señor. Y el otro, que era Paulo Emilio, que era suegro de Escipión, que era una gente totalmente prudente, centrada, y cada uno de ellos tenía el mando del ejército un día, y al día siguiente lo tomaba el otro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el día que tenía el mando del ejército Varrón, avanza, vamos a atacar a estos señores. El día que lo tenía Paulo Emilio, no se mueve el ejército, que vengan y que nos ataquen, ¿no? Porque sabía que si los atacaban, eran 4 veces más. El ejército cartaginés eran 25,000 hombres y los romanos eran 100,000. 25,000 hombres atacando 100,000 en actitud defensiva no los pueden derrotar, es imposible, porque una actitud defensiva perfectamente bien estructurada. Pero al día siguiente tomaba el mando Varrón y vamos a atacar, y se iban aproximando los 2 ejércitos, ¿no? Entonces el día anterior de la batalla, que tenía aparentemente estaban los 2 ejércitos muy próximos, y tenía el mando Paulo Emilio, pues el ejército romano no se mueve, pero Aníbal sabía muy bien que al día siguiente iban a salir corriendo a atacarlo. Entonces él se retira. Lo primero que hace es retirarse bastante lejos del ejército romano. ¿Para qué? Se pasa todo el día en que estaba mando del ejército con Paulo Emilio, se pasa todo el día retirándose para alejarse lo más posible del ejército romano, para que al día siguiente, fíjense ya, desde aquí está el día de la trampa, cuando lo atacasen, los romanos iban a tener que correr todo un día y llegar cansados al campo de batalla, ¿me explico? Porque el Señor tuvo todo un día completo para retirarse y esperarnos, ¿no? Y en cambio, los romanos para atacarlo van a tener que estar corriendo todo el santo día para llegar al campo de batalla y van a llegar cansados, ¿no? Ya es la primera cosa. Además, ellos son los que van a atacar. Entonces, más o menos, Aníbal distribuye sus tropas en esta forma. Imagínense, es un ejército de 25,000 hombres que va a ser atacado por un ejército de 100,000, ¿no? Les crea esta trampa, pone unas tropas. La estrategia básica va a ser esta: estos se me van a cansar antes de que se peleen conmigo. Nos pone unas tropas de avanzada para que empiecen a pelear con ellas, y estas tropas van a ir retrocediendo para que sigan cansando, y entonces va a poner tropas a los 2 lados y tropas al centro. Lo único en lo que los cartagineses eran superiores a los romanos es que llevaban los cuerpos de caballería pesada. Entonces coloca un cuerpo de caballería pesada en las alas y otro de caballería totalmente ligera en la otra ala. ¿Para qué? Para que a la hora que avance y llegue el choque, la caballería romana choca con la caballería cartaginesa, la destroza la caballería cartaginesa y se quedan ya sin un ala de caballería los romanos. Y la otra ala romana, que va a combatir con la caballería ligera cartaginesa, no puede combatir con ella porque estos no le presentan combate, están todo el tiempo huyendo y logrando la dispersión de la caballería romana. La infantería romana, que es el fuerte donde está la mayor parte, está avance y hasta que por fin logra chocar con la caballería, con la infantería romana, pero ya empiezan a combatir con ellos perfectamente cansados porque llevan muchísimas horas de estar haciendo 2 cosas: corriendo y combatiendo a unas fuerzas que están siempre en retirada. Se produce entonces ese choque, y en ese momento en que se empieza a producir el choque, la caballería cartaginesa, que ya ha destrozado a las 2 alas de la caballería romana, los ataca por la espalda. Entonces es la cosa curiosa que un ejército 4 veces superior en número está cercado por un ejército inferior,
en número, pero ese ejército inferior en número cuenta con una caballería de la que ya no disponen los romanos y además con una infantería romana totalmente cansada. Entonces, hay un momento en esta batalla en que Escipión, que comanda dos legiones de la infantería romana, que eran de las pocas que él había entrenado ya para lograr que se pudiera hacer un cambio de estrategia en el campo de batalla. La estrategia romana estaba tan convencida de su superioridad que no preveía eso. Es decir, hacían un plan, vamos a hacer esto, vamos a atacar de esta forma, y punto. Y lo hacían, y como siempre ganaban, pues no se les ocurrió pensar, oye, ¿qué tal si nos cambian la jugada y es necesario cambiar el plan? No, no va a ser necesario porque nosotros vamos a ganar, ¿para qué hacemos un cambio? Entonces, las dos únicas legiones que estaban capacitadas para hacer un cambio en el momento de la batalla eran las dos legiones de Escipión. Entonces él, en el momento en que se da cuenta de lo que está pasando, dice, no, pues estamos en una trampa y nos van a ir aniquilando lentamente por la situación en la que estamos. No contamos con caballería, la caballería nos está destrozando. Entonces él ordena un cambio a sus dos legiones que paren alto y que ataquen por un costado para romper el cerco, y lo logran hacer, pero las demás legiones no pueden seguir eso. Es difícil, si un ejército no está entrenado para hacer este tipo de cambios, que dentro de una batalla puedan hacerlo, me explico. ¿Cómo se logra que todo el ejército comprenda que ha habido un cambio en la conducción de esa batalla? Pues no se puede. A menos que ya estén entrenados para eso, que hay una serie de señales a base de banderas, de toques de tambor, que permita hacer ese cambio. No lo tenían, más que las dos legiones de Escipión son las únicas que logran romper, y junto con algo de la caballería romana y con algunas otras que se pudieron incorporar a ellos, son los únicos que salen. Los demás es una masacre tremenda del ejército romano, que quedan totalmente destrozados. Es un momento clave de la historia. Hay dos versiones. Al día siguiente de la batalla, un general Marval, que era el que había dirigido la caballería ligera cartaginesa, le dice a Aníbal, en este momento hay que marchar inmediatamente sobre Roma para tomarlo. Entonces Aníbal le contesta, siempre se ha discutido si fue acertado o no fue decisión. Mira, Roma es una ciudad con unas murallas estupendas, ¿no? Que si las defienden no las vamos a poder tomar y ahí nos vamos a acabar. Pero las ciudades se defienden no por las murallas que tienen, sino por la voluntad de defenderlas que tienen sus habitantes. Porque si sus habitantes no están decididos a defenderla, de nada sirven las murallas más grandes, se va a poder tomar esa muralla. Es cuestión nada más de decirles, miren, vamos a llegar a un acuerdo, si ustedes nos dejan pasar y tomar la ciudad, no les va a ir tan mal, vamos a pactar condiciones en que no les vaya tan mal, y como ellos ya están vencidos, ¿sí? porque o sea, lo que permite la resistencia de una nación y de una ciudad no es tanto las fortalezas de los ejércitos, sino la decisión de las personas de combatir o de no combatir. Entonces, primero tenemos que enterarnos de cuál es la voluntad de los romanos actualmente, para ver si ya están vencidos moralmente, no nos va a costar ningún trabajo tomarlo. Si no están vencidos moralmente, no la vamos a poder tomar, porque no la vamos a poder tomar por las altas murallas si hay quien las esté defendiendo. Yo tengo espías ahí, entonces seguramente me van a traer la información en pocos días de cuál es el estado de ánimo de los romanos. ¿Qué había pasado con los romanos? Aquí es donde empieza a actuar esta personalidad de Escipión, que es decisiva en la guerra. Voy a leer primero la descripción que de él hizo Polibio, basado en el testimonio del griego que estuvo todo el tiempo con Escipión. Para que veamos quién es este señor. Publio Escipión estaba rodeado como por un resplandeciente halo, por una atmósfera de serena y confiada inspiración en sí mismo que lo movía siempre mezclando credulidad y destreza. Estaba dotado del entusiasmo necesario para caldear el corazón de otros hombres y del cálculo suficiente para seguir en cada caso los dictados de su inteligencia. No tan ingenuo como para compartir las creencias de la multitud en la inspiración divina, pero tampoco se mostraba deseoso de rechazarlas, puesto que interiormente se tenía por hombre favorecido por los dioses. En una palabra, se trataba de una naturaleza profética. Había sido educado por encima de la masa y por ello, alejado de la misma, hacía honor a su palabra y tenía modales de rey, pero mientras por una parte se consideraba rebajado al ostentar el título ordinario de tal, por otra no comprendía cómo la Constitución
constitución de la República podía representarle alguna restricción. Tan confiado estaba en su propia grandeza que no conocía ni la envidia ni el odio. Alababa cortésmente los méritos ajenos y perdonaba compasivo los errores. Era excelente oficial y refinado diplomático, sin hacer resaltar jactanciosamente las condiciones de ambos menesteres, y unía a una cultura helénica los sentimientos nacionales de un romano. Gran orador y dotado de agradables modales, Publio Escipión se ganaba los corazones de los soldados, de sus compatriotas y de los iberos, de sus rivales en el Senado y de su gran antagonista cartaginés Aníbal. Entonces, este señor logra salir de la trampa y está ahí dentro, su tienda de campaña, cuando entra un soldado y dice, oiga, general, fíjese que hay una reunión ahorita de los oficiales romanos para decir qué es lo que tiene que hacer. No me invitaron, no me invitaron a usted, pero estar, y en esta reunión están acordando que como ya Roma está perdida, ya acabaron con su ejército, entonces lo que tienen pensado hacer es irse a Egipto para que si los contratan como mercenarios. Pues que entonces déjenme invitar a esa reunión. Entonces llega él, ya con espadas en la a la persona que estaba haciendo esta propuesta que ya le había aceptado, lo derriba de un golpe, le pone la espada encima y dice, miren, todos levántense por favor, a todos los oficiales, saquen su espada, levántela y vamos a repetir ahorita el juramento de lealtad que todos hicimos a Roma de Estado de Jesús. Cuando usted está una persona que no lo hace, inmediatamente lo mata. Entonces formula el juramento de lealtad, termina por cual dice, en este momento vamos a Roma. Se logra una comisión para que llegue a los heridos a la población más cercana, dejen todas sus cosas menos la comida que se necesita para los 8 días que se necesitan para llegar a Roma, y a marchas forzadas nos vamos a Roma, nuestro consigno es a las murallas. Entonces el ejército sale disparado hacia Roma para llegar a tomar posesión de las murallas romanas. Llegan y Roma, que estaba esperando después una gran victoria, dice, perdimos una batalla, la guerra la vamos a perder. Toman las reyes y dice, aquí no pasa nada, hasta los niños, dice, obviamente las murallas. Entonces cuando Aníbal recibe el informe de lo que pasó en Roma, la manera de pelear, vamos a tener que seguir otra estrategia, vamos a tratar de crear una gran coalición de pueblos contra los romanos, incluso había dentro de la propia Italia, ya estaba totalmente ya infectada por Roma, pero había pueblos que todavía no se sentían muy romanos, pues vamos a establecer alianza con ellos, y vamos a establecer alianza, por ejemplo, con los griegos, trata de formar una gran coalición contra los romanos. Y esto va a pasar ahí, y nuevamente, los romanos están totalmente defensiva, y empiezan a entrenar a sus legiones, ya, el que toma el mando ya del ejército romano desde Escipión, empieza a entrenarlos en un tipo de guerra de movilidad, y empiezan a obtener victorias sobre los cartagineses en la propia Italia. Pasan varios años así. Entonces llega un momento en que el Escipión dice, bueno, mire, estamos ganando esta guerra, porque la guerra del desgaste está ganando ya los romanos, pero para ahora pronto con esta guerra hay que ir a tomar Cartago. Entonces es lo que hace, sale un gran ejército romano a tomar Cartago. Cuando los cartagineses ven llegado a este ejército, dicen que vengan y van a defendernos. Entonces hay una discusión en el Senado romano, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos que se vayan o no? Pues sí que se vayan, porque recuerden ustedes esta guerra de desgaste militarmente le estaban ganando los romanos, porque cada vez los cartagineses no podían recibir refuerzos, eran menos tropas, pero otra vez lo más importante es cuál es el estado de ánimo del pueblo romano. El pueblo romano lleva más de 10 años teniendo un ejército invasor en su territorio que está saqueando y está haciendo horrores. Dicen que se vayan de aquí, se vayan allá, que la guerra se allá en África y no aquí. Entonces lo que sí que no se lleven sus caballos.
una buena decisión. ¿Por qué? Porque la caballería cartaginesa, las instituciones de era, tenía más capacidad que la romana. Entonces se van para allá, llegan allá, y entonces va a haber una batalla importantísima, que son las dos grandes batallas más importantes. Una es la batalla de Canas, que va a ser la batalla de Sara. En esta batalla, ¿cuál es la estrategia de Aníbal? Mire, hay que romper la estructura del ejército romano y nosotros tenemos tanques, o sea, elefantes. Si ellos no tienen elefantes, ya la caballería romana era superior porque los romanos habían traído sus caballos y los cartagineses no tenían suficientes caballos, pero tenían elefantes. Entonces tenemos que romper el ataque de las líneas romanas, porque si rompemos el ataque de las líneas romanas con nuestros elefantes, ya vamos a poder ganar la batalla. Y aquí va a ocurrir una cosa muy especial, que es esta. Como de costumbre, va a ser una mujer la que va a decidir esta batalla. Cartago tenía como socio a un pueblo que eran los númidas, que eran los árabes de esa época, que eran los que se habían siempre proporcionado la muy buena caballería de los cartagineses. Y resulta que había esta alianza entre los cartagineses y los númidas, pero un viejito Sífax, númida, da un golpe de estado, toma el poder de este reino de Numidia y le dice a los cartagineses para que siga esta alianza siempre y cuando permitan que Masinisa, que era una sobrina de Aníbal, que era una mujer bellísima, se case conmigo. Entonces le dice a Masinisa, pues mira, hijita, te tienes que sacrificar. Oiga, es que mi novio es nada menos que el hijo del rey que había derrotado a este señor Sífax, ¿no? Y estaba yo comprometido en matrimonio para casarme con él, ¿no? Pues ni modo, tienes que sacrificar, y la casan con este señor, ¿no? con este Sífax. Cuando el hijo de este señor se entera de eso, se me pasó el nombre de personajes importantes. Curiosamente, la historia del porvenir de Europa lo van a decidir africanos. Ellas, Sofonisba era la muchacha, y su novio era Masinisa, que estaba con los cartagineses. Él se enfurece de que los cartagineses hayan permitido que se casara con ella, y entonces cuando desembarca Aníbal en África, ya Masinisa está con los romanos. Pero ¿qué hace? Masinisa quería recuperar a Sofonisba, a la mujer que amaba. Entonces ataca a la capital, y casi todos los númidas estaban a favor de Masinisa y no de Sífax. Lo toma prisionero, se los entrega a los romanos, recupera a su esposa, y su esposa le dice, no, pues tienes que irte con los cartagineses, ¿no? Para pelear con ellos y no con los romanos en esta batalla de Sama. Entonces Masinisa, que era muy abusado, les dice a los dos que va a estar con ellos. Dice, lo que yo voy a hacer es esperarme que se inicie la batalla, y con el que esté ganando yo me voy con él, ¿no? Porque yo tengo que cuidar los intereses de mi reino, ¿no? Entonces yo me voy con el que vaya a ganar, lo voy a apoyar. Y a los dos les dice que yo voy a llegar para apoyarlos, pero déjenme, estoy organizando mis tropas para llegar ahí para llegarlos a apoyar. Entonces se inicia la batalla, y ni Aníbal ni Escipión sabe de qué lado va a llegar Masinisa. Los dos esperan que llegue a su lado, pero los dos desconfían porque dicen, este tipo es bastante mañoso, así que a ver qué pasa. Entonces, ¿cómo organiza Aníbal la batalla? Aníbal dice, hay que romper el cerco de la estructura que era muy férrea del ejército romano con los elefantes.
Entonces viene el ataque de los elefantes cartagineses, pero Escipión ya estaba preparado. ¿Y qué es lo que hace Escipión? Todo el ejército romano se compacta en cuadros, dejando pasillos, ¿no? Sí, para dejar pasillos para que por ahí pasen los elefantes. Los reciben, los elefantes atacan, pero no logran. ¿Qué hacen los elefantes? Se meten por los pasillos porque es por más fácil, porque del otro lado están recibiendo a base de flechazos. Se meten por los pasillos y ahí los aniquilan a los elefantes, ¿no? Los aniquilan, o sea, no logran romperlos los elefantes. Entonces, cuando acaban con los elefantes, se cierra el cuadro otra vez de los romanos, y entonces ya se inicia la batalla. ¿Cuál es el informe que reciben que recibe Massinissa? La batalla la están ganando los romanos. Pero ¿qué estaba pasando? Que Aníbal todavía tenía una última carta preparada para lograr desequilibrar a la estructura del ejército romano, que era la guardia de él, que era una capacidad, tenía un excelente armamento más de tipo pesado, superior al romano, y si logramos introducir una cuña, lo que él intentaba era establecer el desorden dentro de las filas romanas, primero con el ataque de los elefantes, que no le resultó, y ahora con el ataque de una cuña especial, que ataque era una estrategia muy especial, porque no se trataba, si rompían en un lugar el desorden, se cambiaban a otro y dando como puñaladas al ejército romano para desorganizar. Y empieza a tener éxito. Pero Massinissa, en el momento en que ya el ejército romano estaba por desorganizarse, llega la caballería de Massinissa y gana la batalla. La batalla de Zama se gana gracias, desde luego, al genio de Escipión, a la organización romana, pero sobre todo gracias a que los que llegan a lograr dar el tiro de gracia para ser la caballería de Massinissa, que desorganiza al ejército cartaginés y los derrota totalmente, ¿no? Tiene que salir huyendo a refugiarse en Cartago. Entonces llegan a Cartago, se refugian, y claro, ahora son los romanos los que ya ganaron, pero tienen el mismo problema, que ya ganaron la batalla, destrozaron al ejército cartaginés, pero no han destrozado el espíritu bélico de los cartagineses, porque ahí está Aníbal adentro de Cartago, y se comprende que no van a poder tomar la ciudad, ¿me explico? Dice, va a estar muy difícil tomar la ciudad. Recuerden lo cansados que estaban ya los dos países, porque ya llevaban más de 10 años de una guerra permanente con grandes bajas. Entonces se va a pactar la paz. Se va a pactar la paz con el triunfo, por supuesto, de Roma, que fue la que ganó la guerra. Y en esa guerra los romanos imponen condiciones bastante duras, de pago de tal cantidad de monedas de oro y plata, tal cantidad de alimentos, y la más importante, no me vuelven a hacer naves de guerra, porque lo que ellos querían era que ya otra vez no recuperase Cartago su poderío marítimo a través de la flota marina que tenía. Y les imponen condiciones por 50 años. Durante 50 años no no se construyen barcos. Y dicen, no, los barcos ya era definitivo, no, durante 50 años van a estar pagando tributo de tal cantidad para que no tenga otra vez un gran poderío económico. Esas son las bases bastante duras que les establecen. O sea, van a pasar 50 años. Mientras que pasa con Escipión, que también es muy interesante. Escipión es la gran figura victoriosa, pero empieza a ser objeto de envidias y de mezquindades, ¿no? De que decir, no, que señor. Entonces lo citan a él para hacer una auditoría, para ver si había gastado bien todo el dinero que había llevado. Entonces, lo que él hace, llega ante el Senado romano con todos los libros de contabilidad y los quema. Hagan conmigo lo que quieran, pero yo no voy a caer en el jueguito de ustedes, que andan ahí de cuentachiles. Si quieren meterme a la cárcel, no se atreven a meterme a la cárcel, pero sí queda eliminado políticamente. Si ya no quiero yo saber nada de la política, me voy a dedicar a mi hacienda. Él trae, por ejemplo, semillas de África para que se puedan cultivar en Europa,
toda una serie de cosas, y así muere. Pero los romanos seguían teniendo un gran miedo de que seguía vivo Aníbal, ¿no? Seguía vivo Aníbal, decía, un día de estos este señor vuelve a dar lata. Y lo más trágico del asunto, porque así como decía, Pío es víctima de la ingratitud de los romanos, Aníbal va a ser víctima de la ingratitud de los cartagineses. Recuerden ustedes que a los cartagineses lo que les interesaba era hacer negocios, ¿no? y comerciar. Entonces siempre tenían miedo de que qué tal si porque esté aquí Aníbal, otra vez vamos a tener un conflicto con los romanos. Y Aníbal tenía todo el apoyo del pueblo romano para él hubiera podido dar un golpe de estado y tomar el poder, pero él comprende que para eso tenía que destruir ¿cómo diría yo? Lo que era Cartago. Cartago era un emporio de comercio. Él tenía que quitar a los comerciantes, y eso era como quitar el espíritu y el alma de Cartago. Entonces él se sacrifica y dice, yo me voy de aquí porque estos van a pactar, como ya lo habían hecho, entregarme a Roma. Y así lo hubieran hecho el gobierno cartaginés hubiera dicho, aquí está este Aníbal y llévense, ¿no? Entonces sale huyendo de Cartago, y los romanos lo empiezan a perseguir a donde él esté, ahí van a perseguirlo, ahí van detrás de él, hasta que por fin llegan a un lugar donde lo pueden atrapar. Entonces él, antes de caer prisionero, se envenena, ¿no? Para no caer prisionero de los romanos. Siguen pasando los 50 años y la mentalidad de los cartagineses empieza a cambiar. Empiezan a surgir generaciones que ya no tomaron parte en esta guerra y que por lo tanto pues, no padecieron todos los años de estar de privaciones y de luchas y más. Entonces dicen, terminan los 50 años, ya le pagamos a Roma, punto, pues no tenemos por qué no volver a ser una potencia, Cartago. Entonces vamos otra vez a hacer naves de guerra, vamos otra vez a entrenar elefantes de guerra, porque también tenían súper prohibidísimo el entrenamiento de los elefantes de guerra, porque les había costado mucho trabajo a los romanos derrotarlos. Y entonces cuando los romanos ven eso, se asustan y dicen, vamos a acabar con Cartago, no hay de otro. Y así lo hacen. Viene una guerra, los cartagineses se defienden hasta lo último de Cartago, pero Cartago la arrasan totalmente, como les mencionaba al principio. Sí, hasta la última piedra, que no quedara señal de dónde había existido, se destruye todo lo que cualquier objeto cartaginés es destruido, a todos los hombres son muertos, las mujeres y los niños son repartidos como esclavos por todo el Mediterráneo para que no quedara señal alguna de lo que había sido Cartago. Como les digo, van a tener que pasar 200 años para que un escritor romano pueda escribir sobre las guerras púnicas que fue Tito Livio, ¿no? Pero en alguna forma curiosa, los que van a heredar en cierta forma tanto a los romanos como a los cartagineses van a ser los españoles, porque si hubo un lugar donde hubo una influencia genética de Cartago fue en España. En España vivieron durante muchísimos años. Aníbal casi nunca vivió en Cartago, casi todo el tiempo lo vivió en España, ¿no? Y como él, muchísimos cartagineses que hicieron de España su segundo país, porque fue donde se entrenó el ejército de Aníbal, que no se entregó de un día para otro. Ese ejército lo hizo para preparar el padre de Aníbal, que fue bueno, se me fue el nombre del padre de Aníbal, que empezó a preparar el ejército romano que luego va a entregar Aníbal. Entonces hay una herencia genética de Cartago en Roma, en el mismo idioma. Obviamente España va a ser conquistada por los romanos, le van a llevar, como siempre llevaron, su lengua, su cultura, su derecho, su filosofía a España. Pero España va a ser el país que logró una mejor combinación de las dos herencias. Entonces cuando llegan digamos los españoles, ¿por qué fueron la primera o de las primeras potencias navales europeas? Pues porque tenían hasta genéticamente esa herencia cartaginesa. Y también ellos van a traer, obviamente trajeron, como les digo, principalmente, bueno, su idioma, su cultura, su religión, su derecho, pero también trajeron su comercio, esa mentalidad
de establecer comercio por todos lados, también formaba parte de la herencia española. Entonces es curioso cómo México a su vez recibe esta doble herencia, es decir, la herencia romana, es decir, la herencia cartaginesa a través de la conquista española, y otra herencia que nunca hemos sido conscientes son los negros. No sé si ustedes sepan, pero la migración negra durante los 3 siglos de la colonia fue elevadísima. Llegaron miles y miles y miles de esclavos negros. ¿En dónde están? Hay poquísimos negros en este país. ¿Qué se hizo de ellos? La explicación es la siguiente. Los indígenas en México estaban muy amolados, pero no eran esclavos. ¿Me explico? Es decir, o sea, ¿qué significa que no eran esclavos? Que no podían ser comprados y vendidos. Y además, en cambio, los negros eran esclavos, y el ser esclavo no se tenía ningún derecho de tipo humano, eran como un animal. Era una mercancía, es decir, si un dueño de esclavos decía, yo lo mato porque no es buen esclavo, lo podía matar y no le pasaba absolutamente nada. Es como si yo mato a mi perro, oye, pues eres muy cruel, eres de lo peorcito, pero no me van a meter a la cárcel, no me van a imponer ni siquiera una multa por haber matado a mi perro, porque es un animal, no tiene derechos como tal. Afortunadamente, dentro de esta ampliación de conciencia que está subiendo el género humano, ojalá y empiece a darse ya eso, ¿no? Oye, también son seres vivos que merecen este respeto. Ya hay por ahí alguna tendencia a eso, pero en fin, apenas estamos en pañales en eso. Pero en la época de la colonia, los esclavos eran como mercancía. Entonces, de eso ya no podían salir. El que era negro y llegaba como esclavo, seguía siendo esclavo toda su vida. Entonces, ¿qué hicieron los negros para salvar a sus hijos de la esclavitud? Procurar al máximo posible no tener hijos entre ellos, sino tener hijos con los integrantes de otras castas, porque si yo negro tenía hijos con un indígena, mi hijo ya no era esclavo, ¿me explico? Ya estaba en una escala intermedia entre los esclavos, entre los negros y los indígenas, pero ya no lo podían vender como esclavo ni lo podían matar a voluntad del dueño, ya simplemente ni siquiera lo podían comprar y vender. Entonces procuraron al máximo posible no tener hijos entre ellos. Entonces la sangre negra se diluyó enormemente, y muchísimas de las personas que habitamos en México quizás no lo sabemos, pero podemos tener algún antepasado negro por eso de que se mezclaba totalmente la sangre negra. Hay comparativamente, allá en Guerrero y en Oaxaca hay una parte, sí, pero en comparación con los cientos de miles de esclavos que trajeron, pues no es nada, me explico, porque no se multiplicaron entre ellos. Entonces México ha tenido ese gran privilegio, diría yo, de ser una mezcla de razas para formar al actual mexicano, que ha recibido herencias genéticas, culturales y espirituales de todas partes del mundo, desde quién sabe cuándo. Evidentemente que ya desde antes de que llegaran los españoles trayendo esclavos negros, debe haber habido una migración negra aquí a México desde hace miles de años, porque los olmecas evidentemente que tienen rasgos negroides, ¿no? Entonces eso le ha dado al pueblo mexicano una sensibilidad especial por esta multiplicidad de herencias que tiene, que nosotros creemos que nada más ha sido la española. No, pues no es cierto. La influencia indígena ha sido fundamental en México, y la influencia negra también en los cantos, en la forma de bailar y de moverse. Seguramente también hay una gran influencia negra, ¿no? Entonces esta es pues la guerra de Aníbal y de Escipión, la guerra púnica entre Roma y Cartago, que como les digo fue tan determinante que determinó el hecho de que estuviéramos hoy aquí o no, porque si no, no estaríamos aquí. ¿Quién sabe qué idioma hablaríamos? Evidentemente no podríamos hablar español, porque el español nunca habría existido un idioma español. El idioma español es resultado de los siglos de dominación de los romanos en España, que llevaron su idioma, y ese latín que se utilizaba en España se convirtió en el español actual, pero es heredero del latín, como lo es el francés, como lo es obviamente el italiano, como lo es el gallego, el mismo rumano. Hay cantidad de idiomas que son idiomas que se formaron de una evolución del latín para generar otro idioma. El portugués, por supuesto, también, ¿no? Entonces no podríamos hablar español porque nunca habría habido existido español, nunca habría habido españoles tampoco, porque no había españoles. Los españoles también son resultado de muchos siglos en que se fueron mezclando los cartagineses, los romanos, los árabes que estuvieron ahí. Hay cantidad de palabras en nuestro idioma que son de origen árabe, ¿no? Hay muchísimas palabras de que la mezcla entre el latín y el árabe. 700 años no es cualquier cosa. 700 años de estar
ahí pues obviamente trae una influencia enorme el árabe. Esos somos pues los mexicanos, y a mucho orgullo, y es absurdo pretender denostar, denigrar alguna de nuestras herencias, la indígena, la española, la negra, la árabe, cualquiera de ellas, porque somos resultado de eso, ¿no? Y en este momento en que, como mencionamos al principio, la humanidad está en la transición de superar sus sectarismos ideológicos, religiosos, nacionalistas, políticos, por la necesidad de una conciencia planetaria, de entender que somos un solo ser, la humanidad con todo lo existente. Esta ventaja que tenemos los mexicanos es la que nos está permitiendo, aunque no nos damos cuenta de ellos, ser la punta de lanza en la creación de una nueva cultura de carácter planetario, porque ya es una cuestión genética, es decir, no es chiste nuestro, ya heredamos eso, es decir, abrimos nuestra herencia cultural, nuestra arca, y ya nos encontramos con que ya teníamos todos esos millones ahí depositados en nuestra cuenta, que los tenemos que saber utilizar adecuadamente, y antes que nada superando cualquier prejuicio de tipo sectario, pues, ¿no? Sino de adquirir esa conciencia planetaria y de entender que si no hacemos eso, la humanidad está perdida. O sea, la suerte, puede parecer una exageración lo que les voy a decir, pero la suerte de la humanidad se está jugando ahorita aquí en México, en esta guerra que se está librando entre las fuerzas de la luz que tienen por lograr esta conciencia planetaria y las fuerzas de las tinieblas que tienen justamente por lo contrario, por adormecer la conciencia de los seres humanos y del planeta mismo, que es la guerra esta que está librando. Es infantil, es una guerra contra la delincuencia. Oye, por favor, es algo más que una lucha contra la delincuencia. Estos señores están encabezando un proyecto de destrucción de la conciencia de los seres humanos. ¿Por qué están utilizando ese instrumento que ha sido fabuloso, que es el de las drogas? Porque si hay algo que adormece y destruye la conciencia de los seres humanos son las drogas. Una persona que se droga no puede tener una voluntad propia, por lo tanto no puede hacer nada para elevar la conciencia ni de él ni de los demás. Pero también el sistema económico que se ha implantado a partir de la segunda mitad del siglo XX, que es un sistema de destrucción totalmente devastador del medio ambiente, depredador del medio ambiente. Es como el sistema que utilizan las langostas de depredar todo. Es un sistema que va en contra de la conciencia del planeta. Es decir, no es nada más para destruir lo físico, es una conciencia para destruir el planeta. Es un ser vivo que también tiene conciencia. Entonces es un sistema, es una lucha por parte de la supuestamente delincuencia organizada, que claro que también es global, no es local, para destruir la conciencia de los seres humanos y construir la conciencia del planeta. Y en contra están todas aquellas personas que en forma personal, en pequeños grupos, estamos intentando crear esta conciencia planetaria, ¿no? Entonces, ya para no alargar mucho, yo nada más les voy a comentar, tal vez algunos de ustedes ya lo han escuchado, anécdotas de 3 personajes que están llevando a cabo esta guerra. Porque esta guerra, que es por parte del gobierno, ha estado conduciendo pésimamente, ¿no? Pero por parte de la sociedad sí está habiendo personas que le están causando estupendamente bien. Bueno, hay muchísimos ejemplos, pero uno de los que más me han impactado. No sé si ustedes recuerdan que en Ciudad Juárez ya han disminuido casi al máximo, pero estuvieron practicándose unas matanzas a las mujeres enormes, de gran escala, ¿no? ¿Para qué lo hacían? No, pues seguramente para robarlas, pues eran obreras de las maquiladoras, que no creo que tuvieran mucho dinero. Eran para violarlas, seguramente lo hacían, pero nada más eso, no. También las mataban. Bueno, pues si las hubieran matado de darles un balazo, pues está muy mal, pero bueno, no que se justifiquen. No, ojalá eso hubieran querido ellas, que las mataran dándoles un balazo. Antes de matarlas, las torturaban espantosamente, les sacaban los ojos, les cortaban la lengua, les iban desmembrando, para que estas mujeres murieran en medio de atroces dolores, pero sobre todo murieran en medio de un enorme terror, un pánico que les producía lo que les estaban haciendo. Porque ¿qué era lo que estaban haciendo? Estaban haciendo rituales satánicos para alimentarse de ese terror que produce que la hagan hueso, ¿no? ¿Cuál fue la reacción? Pues la primera reacción fue cuando se dieron cuenta que eran rituales satánicos, que llegaban y veían inmediatamente que no se había matado a la mujer por matarla, sino había habido un ritual ahí. Entonces
dijeron, la primera reacción, bueno, vamos a contrarrestar estos rituales con rituales de luz. Entonces se rompió el sectarismo religioso, se empezaron a reunir católicos, protestantes, judíos, budistas, todos, para orar cada uno o juntos o por su lado en contra de esto. Otra cosa que fue importantísima, los tarahumaras, los rarámuri, que tienen toda una tradición de formación de guerreros, bajaron por vez primera a hacer rituales guerreros a Ciudad Juárez, que siempre los habían hecho en las montañas. Pidieron que se les prestara un lugar para hacer un bayo temazcal que se decoró con la imagen de Regina. Ya nos da una idea del tipo de guerra que estaban llevando. Entonces dijeron, bueno, miren, la preparación de nosotros como rituales, como guerreros, es a través de las carreras rituales. Pero es una práctica que no se puede enseñar, se necesita genéticamente varias generaciones para formar personas que pueden estar corriendo una semana, durmiendo 2 horas diarias o algo así, casi sin comer. Ninguno de los aquí presentes, ni los integrantes de los maratones lo podrían hacer. Entonces, como que eso pues, nos llevaría muchos siglos en formarlos ustedes. Pero ¿qué tal si ustedes aprenden a caminar? Yo creo que eso sí lo pueden hacer. ¿Cómo que caminar sin caminar ritualmente? Entonces, hace como 12 años yo fui a la primera caminata ritual. Llego ahí y la persona que nos iba a enseñar a caminar ritualmente me dice, oiga, esto no es posible. Miren ustedes a estas mujeres vienen a una caminata ritual y traen pantalones. Y esas personas están tratando de aprender a usar moderno, no tienen la menor idea. Y no, ni la van a tener nunca si tú no les enseñas a hacerlo. Bueno, pues a ver si se puede. Bueno, afortunadamente me enseñaron la última vez que fui a una caminata ritual a Ciudad Juárez. Llego con el grupo que estaba organizando la caminata que iba a ser al día siguiente. Y me dice, bueno, miren, la persona que dirige estas caminatas, ojo, es mujer. Son las que están llevando mejor esta guerra, son mujeres. Es mujer y no puede venir porque hoy es miércoles y ese día ya recibe en su casa a las madres que les han matado a sus hijas. Quiere que usted vaya ahí. Bueno, no sé qué le puedo decir a una madre que le han matado a su hijo, no hay palabras para eso. Llego y ya se podrán ustedes imaginar el cuadro, las mujeres llorando, abrazando, rezando. Y me dice esta mujer, que es una super guerrera. Bueno, mire, como usted ve, pues aquí vemos de todo, y hay muchas de las personas que están aquí que ya logramos esto, perdonamos a los asesinos de nuestros hijos. Eso ya es algo que, por ejemplo, yo siento que no podría hacer, pero ya es un dato muy importante. Pero hay otras, dice que no solo ya los perdonamos, sino que les damos las gracias de que los hayan matado. Dije, oiga, este señor debe estar loca, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Dice, porque gracias a eso, ahora sí ya sabemos, pero no como un concepto religioso, filosófico, que la muerte no existe, que es totalmente una ilusión, que nuestros hijos están totalmente vivos, como cuando físicamente estaban con nosotros, y que por supuesto mañana nosotros vamos a ir a esa caminata porque muchos gente nos dicen, oye, no vayan a ir porque qué tal si van y les disparan, que a veces pasa eso, que a gente que está ahorita llegan y les disparan, ¿para qué? Para mantener esa situación de terror. Dice, claro, si alguno de nuestros hijos todavía cree que la muerte existe, pues no lo vamos a llevar, pero los que ya saben que la muerte no existe, claro que vamos a ir porque ya sabemos una cosa, que esta guerra no se va a ganar como creen ustedes los hombres, que lo único que están haciendo es darse de balazos, y a balazos no se va a ganar esta guerra, es una guerra de ampliación de conciencia, y se va a ganar haciendo lo que estamos haciendo nosotros, caminatas rituales, oraciones, danzas sagradas, es como se eleva la conciencia, y lo estamos haciendo principalmente las mujeres, porque ya que las mujeres no sepamos defender a nuestro país, este país estará perdido. Ustedes no lo van a hacer, pero defendernos que así damos el balazo, y una guerra como esta no se gana así, porque solamente elevando la conciencia se va a acabar el problema de las drogas. Cuando una gente eleva su conciencia, se está drogando, eleva su conciencia, pues ya no va a ser tan idiota de seguirse drogando. Y porque además los que la están repartiendo también son nuestros hermanos, los narcotraficantes, y también tenemos que luchar por elevar la conciencia de ellos. Y para eso estamos haciendo esto. Y bueno, mientras haya mujeres como esta, este país está salvado, ¿no? Evidentemente. Bueno, hay muchos otros ejemplos, pero creo que para mí este ha sido el más representativo. Una vez se me presentó uno de los principales guerreros de México en mi oficina, mi hermano me dice, oye, Toño, fíjate que viene un señor que está totalmente paralítico. ¿Por qué no baja? Sí, voy a bajar, ya lo estamos subiendo, compró así, un anciano paralítico con el tuerto y con una alegría de vivir y una fuerza que me acababa. Este señor fue el año pasado vivía en una de esas aldeas que fue totalmente arrasada por uno de los ciclones y quedó totalmente incomunicado y con el lodo hasta arriba del tobillo y se acabó la aldea completamente. Fue un
gran bendición de Dios lo que nos pasó, porque gracias a eso, como ya la gente perdió todo lo que tenía, pues comprendió que no le quedaba otra cosa más que tratar de solicitar la ayuda divina y entender lo que había pasado. Dice, porque esto nos lo mandó Dios para, como los guerreros de México no hemos sabido limpiar debidamente las energías negativas de este país y está perdiendo la guerra, nos echó una manita con todo esto que fue una limpieza para el país, así que había que dar las gracias. Entonces, como no tenían comida, no tenían agua, estaban con el otro, no tenían agua, pasamos estos días de maravilla orando, hasta que por fin ya les pudieron traer agua y interrumpir el puente. Entonces lo mismo dije, bueno, con un guerrero así que el señor está paralítico, tuerto y perdió todo, absolutamente, y está feliz por eso. ¿Qué puede vencer a un país que tiene guerreros así como estos? Nadie. ¿Con qué los van a traer? ¿Con que los maten? ¿Con que les quiten sus cosas? Pues para nada, son gentes que así son guerreros invencibles, porque además están llevando la lucha adecuadamente. Y además el último que afortunadamente es militar. No sé si ustedes han oído hablar del general Tomás Ángeles de Aguajar. Bueno, este señor es el mejor estratega que tiene México, no porque lo diga yo. Este señor, por ejemplo, fue agregado militar en la embajada de Washington y lo invitaban de West Point a dar conferencias. Una hija de él está casada con un alemán y cuando iba a Alemania lo invitaban los militares a dar conferencias sobre estrategia. Entonces, ¿qué hizo este señor? Bueno, cuando fue director del colegio militar, él ya prevía perfectamente que se venía esta guerra, que dijo, tenemos que elevar el nivel de conciencia de los militares. Entonces organizó un congreso de todas las escuelas militares del país para hacerles ver que se necesitaban impartir enseñanza sobre desarrollo de espiritualidad en los planteles militares, en el colegio militar. Organizó ciclos de conferencias para el colegio militar y para todas las escuelas en que fueron guardianes de tradición de México, fueron sacerdotes hasta extranjeros, fueron intelectuales, historiadores, para dar una serie de enseñanzas que cambiasen la mentalidad del militar desde la base, los que están estudiando las academias militares. Y después de eso, ¿qué hizo? Bueno, lo nombra, al entrar Calderón, lo nombra subsecretario de guerra. Entonces él ya traía elaborado perfectamente un plan de estrategia militar para combatir el narcotráfico, y llega y se lo presenta al señor Calderón y durante una hora se lo está explicando. Señor, hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Digo, es muy largo, pero en pocas palabras cosas como estas. El narcotráfico, los narcotraficantes reciben un gran apoyo popular, que no es gratis. ¿Por qué lo reciben? Porque muchas de las poblaciones primero les pagan a los campesinos a muy buen precio sus cosechas de marihuana y de narco. Luego llegan y le reparan casas, iglesias, escuelas, gratis, ¿no? Pues, obvio. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una vinculación, y entonces cuando el ejército llega y se pone a dispararle, pues está matando más gente que narcotraficantes. Entonces, antes que nada hay que separar al pueblo del narcotráfico. ¿Cómo? Llevándole lo que les lleva a él. El ejército está perfectamente bien capacitado para llevar dentistas, médicos, plomeros, carpinteros, electricistas, para que no reciban ninguna ayuda del narco. Entonces, a la hora que llegue el ejército a darse de balazos, ya está separado el pueblo del narcotráfico. Primera cosa. Segunda cosa, ¿por qué tiene tanto poder el narcotráfico? Porque tiene un poder de corrupción enorme, porque maneja miles de millones de dólares. Bueno, pero esos millones de dólares, ¿cómo le hacen? ¿Los llevan en una maletita de una a otra? No, circulan a través de los circuitos financieros y de las empresas que lo lavan. Entonces, antes que nada hay que cortar esa circulación del dinero, que es muy difícil. Oye, no, hay cantidad de contadores especializados en hacer auditorías para ver por dónde está circulando el dinero, entonces que se corte ese dinero. Medidas de ese tipo y muchas otras más se las presentó. ¿Y qué creen que hizo el señor presidente Calderón? Seguramente admirado ante este plan. A la semana siguiente le dijeron que se jubilara y que se fuera a su casa. Obviamente. Bueno, Tomás Ángeles de Aguajar. Sí. Ángeles de Aguajar. El señor casualmente es el quinto militar que un antepasado de él luchó en la guerra de independencia, otro luchó contra los norteamericanos y contra los franceses, otro que es el más conocido, peleó en la guerra, en la revolución, con un patriotismo y sobre todo con una lealtad impecable, ¿no? Cuando se da el golpe de Estado de Victoriano Huerta en contra de Madero, es una vergüenza, porque el golpe militar, el señor llega y se apodera de Madero y lo mata. ¿Y qué creen ustedes que hace? Y le dice al que le correspondía ser, de acuerdo con la Constitución, ser
presidente, oye, nómbrame secretario de tal cosa y renuncias inmediatamente después de eso. Y entonces, como ya me corresponde a mí, yo soy presidente, siguiendo aparentemente la legalidad normal. ¿Y qué creen que hace el Congreso de México? Lo acepta, lo acepta. ¿Y qué creen que hizo el Ejército de México en ese momento? Lo acepta. Y el único que no lo acepta es Felipe Ángeles, que era, no sé si ustedes conocen esta anécdota que también es muy importante. En la noche en que van a intentar dar un golpe de Estado en contra de Madero, y sacar al general Bernardo Reyes, que ya estaba preso, el hermano de Madero ve que están saliendo tropas del cuartel y le habla a su hermano y le dice, oye, viene en la mañana, va a haber un golpe de Estado, a ver qué haces. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hago? Le habla a Felipe Ángeles, que era el director del Colegio Militar, pero que no estaba en ese momento en la Ciudad de México, porque estaba en Cuernavaca, porque le dijo, con los zapatistas hay que dialogar, no hay que matarse con ellos. Y fue a dialogar con ellos y los había convencido ya de que dejaran de pelear. Entonces le habla Madero a Felipe Ángeles, que era un Cuernavaca, que le dice, oiga, general, se viene un golpe de Estado, ¿qué hago? Le dijo, mire, yo le puedo garantizar una cosa, vaya usted, póngase en manos del Colegio Militar, porque esos no pueden hacer traición, porque los niños se nos dejaron ahí una lección de lealtad que no pueden traicionar. Entonces es lo que hacen, se ponen en manos de los cadetes, son los que nos llevan a Palacio Nacional, que eran los únicos de los que podía confiar. Cuando viene este golpe de Estado pasa lo mismo, que el único que dice, no, oiga, no, yo no acepto este golpe de Estado, es este, y los meten presos a los tres, a Pino Suárez, que es el vicepresidente, a Madero y a Felipe Ángeles. No se atreve Huerta a matar a Madero, a matar a Felipe Ángeles por el prestigio que tenía el señor. Entonces Felipe Ángeles se puede ir del país y ya luego regresa, se junta con Villa y va a ser el que le permite a Villa llegar a ganar batallas. Villa tenía una capacidad enorme como carisma para juntar a la gente como guerrillero, pero el señor no podía dirigir una batalla donde se manejaran cañones. Los cañones no se manejan, mira, pues a ver si le pegan, no, se manejan a base de matemáticas, ¿me explico? Entonces el que le va a manejar toda la artillería en la batalla de Zacatecas, que va a ser donde se vence al ejército federal, va a ser Felipe Ángeles. Es de Tomás Ángeles, ¿no? Entonces, bueno, el general Tomás Ángeles lo sacan del ejército, pero él termina lo jubilan, perfecciona su plan estratégico, y cuando iban a hacer las elecciones se lo quiere presentar a los tres candidatos. En la Fundación Colosio hay una reunión en que Peña Nieto convoca una serie de intelectuales y va él y se lo presenta a Peña Nieto, aquí está mi plan de estrategia. Y había periodistas y le dicen, oiga señor, ¿por qué está presentando un plan de estrategia? Pues el presidente del gobierno está aplicando el suyo. Y le dice, oiga, eso no es ninguna estrategia. Estarse dando de balazo en todo el país con el pueblo en medio, que es el que está pagando el pato. De los 100,000 muertos, habrán matado, no sé, a 10,000 narcotraficantes, y los otros 90,000 han sido gente que estaba ahí, que vivía ahí. Sí, eso no es ninguna estrategia. Entonces, 3 días después lo meten a la cárcel. Lo meten a la cárcel diciendo, este señor es narcotraficante y aquí tiene vínculos con ellos, y ya tenemos el testimonio de una gente honorabilísima, un narcotraficante, ¿verdad? Que ya dijo, sí, que dijo que le había entregado una maleta llena de dólares en tal día, en tal lugar. Ese día el señor estaba en Alemania, entonces se calla. No, pues resulta que lo van a acusar de que el señor, cuando fue director del Colegio Militar, tenía su tienda de narcomenudeo para venderle droga a los cadetes. Entonces, comprenderá que esto empezaron a protestar los ciudadanos. Yo fui alumno cuando el señor era director del Colegio Militar y jamás ocurrió nada semejante. Bueno, entonces, para evitar mayor cosa, lo mandan al Poloya y lo mantienen incomunicado de todo el mundo. Su familia dijeron, pues ya lo mataron allá adentro, iban a decir que se peleó con alguien ahí. No podía hablar, le quitan a abogado defensor, no podía hablar con su familia. Bueno, lo incomunican hasta de la luz, pues. Y seguramente también lo golpearon, porque cuando sale el señor, afortunadamente cuando entra, empieza a recibir, y eso sí, empieza a haber una presión internacional, es decir,
porque el señor tenía un prestigio internacional, que todas partes empiezan a preguntar, ¿por qué está preso ese señor, verdad? ¿Y por qué está preso ese señor? Y en las cuarteles empiezan a aparecer libertad al general Ángeles, entonces entra Peña Nieto y lo libera, pero el señor sale con las dos retinas desprendidas de los ojos, ¿no? Por los pases, y con su cuerpo muy dañado, y él lo niega y dice, bueno, mire, esto no tiene nada de malo, yo soy un soldado, el país está en guerra, y me tomaron prisionero, ni siquiera me mataron, pues, no le guardo rencor a nadie. Y empieza eso sí a dar consejos a las gentes que están efectuando la verdadera guerra contra el narco, que es una guerra de conciencia, ¿me entiendes? Van a hablar con él y les aconsejan. Lo han operado ya 4 veces de los ojos, 2 de cada ojo, y ha recuperado bastante la vista y su organismo ya está recuperando. Pero lo increíble es que el señor no guarda rencor y que sigue participando en esta guerra como se debe hacer. Eso es lo que está ocurriendo ahorita en México. Una guerra en la que la gente está realmente dando una respuesta adecuada. Se están formando guerreros águilas y jaguares en varias partes del país. Muchos de ellos ya, seguramente tú ya has oído la de Pati Ríos allá en Guadalajara. Ella tiene un narra y ella, ¿qué hizo? Pues aprendió a caminar virtualmente, pero de veras, ¿sí? No como nosotros que nos echamos nuestra caminadita y... No. Sí. No, se fue con los huicholes, que son los maestros de caminatas, pero son caminatas de semanas o de meses, para aprender a caminar ritualmente, pero no un día o dos, no. Aprendió y entonces llegó ahí, y no más de caminatas. Hay gente que ella tiene ahí que aprendió a tocar el tambor, pero a tocar el tambor de veras también, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Las Mission Quest, te vas varios días a la montaña y sin casita de campaña, sin agua y sin comida, estar 3 días para establecer comunicación con la montaña. Pequeñas pruebas así de ese tipo, pues. Más o menos la anécdota que siempre les relato es la siguiente. Uno de los instrumentos que ella utiliza mejor es justamente el que dominamos, que es el de las caminatas rituales. Entonces se hacen caminatas rituales ahí todos los solsticios y los equinoccios en Guadalajara, que duran todo el día, ¿no? Atraviesan todo el día. Y pasó esto que es, a mí me da un gran optimismo esta anécdota que les voy a contar, que los niños de la calle empezaron a ver cada cierto tiempo, pasaban unas personas vestidas de blanco con rayoyotes y caracoles y sahumadores, y los empezaron a seguir. Como participar en una caminata ritual ya muy bien hecha, pues empieza a cambiar la conciencia, empezó a cambiar la conciencia de estos niños de la calle. Fueron con ella y le dijeron, oye, fíjate que ahora sí ya sabemos cuál es nuestro destino. Ahorita estamos pidiendo limón en las esquinas, pero cuando tengamos un poco más de fuerza ya no vamos a pedir limón, vamos a estar asaltando a la gente, robándola y matándola. ¿Qué otra perspectiva de vida tenemos? No sabemos hacer absolutamente nada, pues vamos a hacer eso. Pero no lo queremos hacer. Entonces, sí, mire, vamos a buscar otra alternativa. Afortunadamente tiene el apoyo de mucha gente de dinero que le proporcionó casas donde se pudieran talleres de carpintería, de electricidad, de lo que fuera, para darles una alternativa de vida a estos niños, porque si no, efectivamente, o mueren drogados y acuchillados entre ellos, o terminan de asaltantes porque no pueden hacer otra cosa. Por aquí viene lo bonito, que en Guadalajara ha tenido tanto éxito este programa que le llamó la atención hasta el gobierno, ¿no? Entonces dije, oye, pues vamos a ayudar esto, ¿no? Entonces la esposa del presidente municipal de hace unos años va y le dice, oiga, queremos colaborar con ustedes, ¿por qué no vamos a dar desayuno a esos niños? Pues está muy bien. Pero bueno, ya que hacemos esto, pues no estaría mal que se supiera, ¿no? Entonces, para la próxima caminata, dice, yo los voy a acompañar. ¿Cómo está esto? Pues miren, salimos de tal parte. Dice, bueno, ese día yo tengo muchas otras cosas que hacer, pero los voy a acompañar un rato, porque pasaron por el mero centro de la ciudad. Claro. Claro, la vean los periodistas, y además la señora iba saludando como diciendo, ya llevan a veces a varios cientos de niños de la calle que han logrado salvar a través de esto, ¿no? Como diciendo, oye, miren, ya, el problema de los niños de la calle es terrible en todas partes de la Ciudad de México, ¿no? Porque no saben qué hacer con ellos. No han dado la solución que a veces adoptan en Brasil, que vamos a matarlos, como que afortunadamente nos ha llegado a eso. Pero ¿qué hacen? Los capturan, los meten y luego los sueltan porque no caben en ninguna parte y otra vez vuelven a estar en la calle. Bueno, y allá no, allá está funcionando, que se están rescatando a través de esto, no le diré que todos, pero es un porcentaje bastante elevado de niños de la calle. Entonces la señora pues iba saludando, termina la caminata y lleva un maracame huichol y dice, oye, ¿ustedes creen que esto fue una caminata? Esto fue una payasada.
que la vieja se creyó que estaba en un desfile de modas, tocar y saludar. Ni siquiera pidió permiso para entrar, que antes van primero con el guardián de tradición de Guadalajara para decirle, oiga jefe, ¿nos permite usted hacer la caminata? Así hagan. Por supuesto, al señor ni se le ocurrió hacer eso, ¿no? Dice, ya no cuente conmigo para esto, ¿no? A estas cosas yo no voy a venir. Y van los niños y le dicen, oiga jefe, nada más que usted nos ha dicho que cuando una cosa no se hace bien hay que repetirla. No sabemos qué va a hacer usted, pero ahorita nosotros repetimos la caminata de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Llevaban caminando a las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Claro, al señor no le queda otra cosa más que acompañarlos. Pero me gusta porque de ahí, oiga, eso ya los niños no van a ser niños de la que van a ser plomeros, no. No sé qué vayan a hacer, pero van a ser guerreros. Esos niños que a esa edad, después de haber saltado ese abismo que es el ser niño de la calle, y adoptan esa actitud a los 12, 14, 15 años, no me digan que nada más que no van a ser delincuentes, que van a ser buenos activistas. Ahí se están formando ya guerreros, águilas y guerreros posteriores, que son los que van a dar y están dando ya la batalla de México. Pues con este tipo de cosas, cuando uno lee la noticia y dice, no, ya este país ya se lo chupó la ruca, ya no tiene salvación, ya imposible, ya se lo están vendiendo a los gringos porque pues, alguien lo tiene que comprar, por eso le están vendiendo el petróleo, porque alguien lo compre. Fíjate que espérate, yo creo que mientras haya gente como los que y está surgiendo esto, este país tiene futuro, seguramente. Mientras sigan fundando centros como este de desarrollo de conciencia, este país tiene futuro y se va a salvar. Muchas gracias por la atención. Quizá uno de estos personajes que a lo largo de estos 20 años de manera muy consistente han ofrendado su tiempo, su inteligencia, su vida a develar un poco más de ese misterioso tesoro espiritual es Antonio Velasco Piña. Gracias a su trabajo de compilar información es posible que podamos accesar a este tipo de explicaciones que nos dan esta conexión auténtica con la espiritualidad ancestral de México. Y yo quiero aprovechar también esta tarde para darte un reconocimiento primero de cariño, porque hace 20 años nos acompañas en todas estas dulces batallas, como dice Emilio Fiel, y que gracias a estos textos, Toño, nos permites adentrarnos en esa parte de la historia que no es la oficial ni tampoco la que estamos acostumbrados en base a los datos, las cifras y la descripción de los acontecimientos, sino adentrarnos en esta dimensión humana que tiene mucho en cuenta la parte de las decisiones estratégicas en momentos que son fundamentales. Y otra vez Aníbal y Escipión terminan siendo traicionados, cada uno por sus propios gobiernos, terminan siendo presa de intereses que no son con los que ellos realmente luchaban, porque eran luchas que estaban sustentadas en estas visiones libertarias y conseguir algo mejor para sus pueblos, porque al final unos eran tiranos de los otros. ¿Por qué? Por una cuestión de dominación, de cuestiones de bienes y de rutas comerciales. Cartago era una zona estratégica de intercambio que siempre le interesaba a Roma, y a Cartago le interesa a Roma porque precisamente tenía las rutas con Oriente. Entonces, eso es parte de cómo está ilustrado en este texto, cómo el ser humano en los momentos más críticos está doblado por la parte más débil, que a veces son los deseos, las carencias, las ganas de prestigio, y que al final el azar económico y en esta breve descripción, por lo pronto a mí ya se me antojó comprarlo, y agradecerte porque cada uno de estos textos a lo largo de tu trayectoria como compilador no solamente es la recopilación histórica, dura, fría, que todo historiador debe tener detrás de sus fichas, sino con atar otras perspectivas que normalmente los historiadores no abarcan, porque ya entra dentro del género de lo que puede ser desarrollado en la literatura épica, la literatura que puede ser espiritual, la literatura que nos permite adentrarnos en un fenómeno
de un hilo conductor de este esfuerzo que la humanidad viene desarrollando para volver a retomar sus etapas sagradas. Nos has dicho ya en algunas charlas y talleres cómo esto es cíclico. Ya hay una etapa de rebaño que está generada por la parte más exterior del primer pulso, que es el pulso sagrado, y que hoy nos ha alcanzado esa crisis, pero ya a nivel planetario. Ya estamos todos en el rebaño, desafortunadamente, ya da igual si es Singapur, Taipei, Taiwán, Australia, Nueva York o ahora México, en donde todos estamos siguiendo estas tendencias de consumo, todos estamos siguiendo a la modelo de la telenovela del 2, ahora de las 9 de las 10 de la 10 de la noche, yo no la vi obviamente. Y al final del día, lo que nos permite, Toño, eso quiero que lo sepan ustedes y también Toño lo sepa, nos ha permitido reunirnos a muchos actores que hemos, tú lo sabes, atravesado con el corazón nuestro caminar y que lo hemos compartido y que es un punto de encuentro tu trabajo. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos más chavos, porque seguimos estando los chavos, que eran reunirnos en torno a estos círculos de los amigos que nos reuníamos en torno a este discurso y que después nos fuimos haciendo amigos y después ahora somos una familia que siempre estamos pendientes todos de todos, que asistimos a los encuentros, que asistimos a la construcción de redes, a la construcción de consejos. Está aquí esta noche Acamapistli, que le pediría que se pusiera de pie, que nos ha también permitido tener una presencia en la Cámara de Diputados, que ha sido un gran promotor de nuestra cultura, nuestra defensa soberana y filosófica, gracias a Acamapistli, y que de esa manera vamos tejiendo. A veces trabajamos con diputados, a veces con algunos consejeros, pero pues vamos trabajando con quien se puede, con quien se deja, y al final esta lucha, como nosotros la hemos elegido, es de vida, no es solamente por unos meses o por unos años. Hace 20 años, en un recinto como este, en el Desierto de los Leones, de nuevo Toño estaba presentando su charla cuando fundamos Cali Mexico. Estaba en ese entonces Guadalupe Jiménez Sanabria, Nanita, de Insignias Aztecas, con la que aprendimos la danza, y ahora ya no está aquí, y quizá en algunos meses alguno de nosotros no esté más, pero hay una gran esperanza, Toño, que hay una nueva generación de chavos que están abrazando este pensamiento luminoso, y que estoy muy convencido que todo ese esfuerzo que está detrás de todas estas tareas tiene fruto, y es un árbol que sigue floreciendo. Acabamos de estar en Oaxaca en un encuentro en el que fuimos invitados de precisamente pueblos originarios, y quizá de las personas que fueron más insistentes y más simpatizantes de la charla que me tocó impartir sobre el mecanismo de los calendarios cósmicos fueron los jóvenes, y me decían, no sabe, señor Said, lo importante que es que regresen, que hagamos otro encuentro más adentro en los pueblos, que nos digan de qué manera podemos volver a trabajar los edificios que están cubiertos, que son todavía tan importantes como estos, y que realmente está presente en diferentes sitios de México, pero también del mundo, porque el movimiento se ha extendido. En términos de Japón, tú lo sabes, encendiendo el corazón de las mujeres japonesas que recibimos alguna vez en la pirámide de Otihuacán, ¿te acuerdas? En alguna caminata precisamente el 2 de octubre, que de repente caminamos miles gracias a esa convocatoria que se va haciendo cada vez más grande, y que sepas que todos estos nodos de conciencia ya son planetarios. Lo mismo se hace en Brasil, lo mismo se hace en Venezuela, en Argentina. Quizá hay zonas en donde todavía son muy recalcitrantes porque se creen muy europeos. Precisamente uno de estos casos es Argentina, porque aún se saben europeos, aunque esto se está transmitiendo en vivo, y que sabemos que los argentinos que hermanamos son de las redes de luz y de las redes de conciencia. Solamente es para volver a darte un cariñoso y fraternal abrazo,
decirte que te queremos mucho, que te admiramos, que reconocemos mucho tu trabajo y que no es en balde todo este esfuerzo con esta última entrega de Aníbal Escipión. Ligando un poco con la toma de palabra que a mí me toca sobre tarot hermético, que no voy a hacer por la cuestión de la noche, porque prefiero que meditemos un poquito con Vinicio, que ya llegó por acá. Es en este sentido solamente darles dos frases, porque también queremos pues que Toño nos firme los libros y que él esté con nosotros un poquito más de tiempo, como un pequeño break, en este sentido sobre el tarot hermético. Hace muchos años hice yo contacto con una escuela a través de la instrucción de un español, Jorge Cadenas Fernández, en donde tuve la suerte de participar en sus pláticas. Y él hablaba de tarot hermético sobre la línea de un personaje que fue Paul Foster Case, que generó una escuela mística que se llamó Builders of the Adytum, las siglas de BOTA, para recuperar la vieja escuela y la enseñanza de la filosofía hermética de Europa, basada en la iconografía medieval que está compilada en las cartas del tarot. Fue para mí tan impactante escuchar estos aspectos que no se referían a la parte adivinatoria del libro, sino se referían a la posibilidad que tiene el ser humano para alcanzar un grado de conciencia que después del despertar significa el poder ser parte de la inteligencia de la Tierra, la inteligencia del universo, y ponerse en perspectiva para conectar directamente con el linaje de los que han nacido dos veces, el linaje de los reestructurados, el linaje de lo que se llama los que han logrado la resurrección. Y la resurrección, cuando tomamos el tarot, está relacionada con la carta de la muerte, que es la 13, que es un número importantísimo, que es una clave que corresponde a la letra hebrea de Nun y a un pez, en tanto que tenemos esa posibilidad de salir de una reproducción distinta, pero de nosotros mismos, y alcanzar esa clavícula 22, que es el mundo, y estar en el universo de una manera libre, que yo me refiero justamente a qué conduce esta enseñanza hermética, alcanzar la libertad total, que no se separa en nada de la enseñanza de los toltecas antiguos, y que nos permitió a un puñado de personas hace 20 años el investigar que esta línea a lo mejor tenía detrás un discurso de una escuela muy antigua, y la verdad es que sí lo tuvo. La herencia de los alquimistas medievales, que hizo la maravillosa literatura iconográfica, que está convidada en base a las imágenes de estos 22 arcanos, es la herencia de los constructores de las catedrales góticas, y nos cuentan la historia de los reyes que han recibido del sumo sacerdote el Santo Grial. Al final es la leyenda artúrica de Arturo, Merlín y los caballeros de la mesa redonda. Esto a veces no se explica porque hay muy poca información al respecto, pero si nosotros colocamos al tarot en pares secuenciados, vamos a tener el primer septenario la historia de la pareja primordial, que en este caso es el mago y la sacerdotisa, que van a casarse porque se van a convertir en un emperador y en una emperatriz, y que después van a convertirse en sumos sacerdotes, porque van a perder ese estado de condición social para alcanzar una condición mística. Y a partir de que se cumple el septenario con el carruaje, que es el hijo del príncipe, pueden encontrar un derrotero de aventura en su vida para desarrollar una poesía de transformación que les va a conducir hacia el maestro luminoso, que son los arcángeles, y después los luminares y las potencias máximas, que son Venus, que es la estrella, la luna, el sol. Muchos no saben que en el tarot la estrella es Venus. ¿Por qué? Porque es un cronómetro cósmico. Venus está tomado por los asirios, los babilonios, los caldeos, porque al final esta tradición antigua que el medievo recrea y que está retratada en el tarot hermético no es otra cosa que poder reencontrarnos con la relojería de la naturaleza, que es lo que los antiguos sabios hacían, el poder
revelar cómo funciona esta maquinaria de luz y hacer que nuestro propio cuerpo se inserte en esta maravillosa maquinaria cósmica. Si Jesús el Cristo lo logró gracias a la escuela judía, en este caso la escuela de Moisés, que es su extensión, y que Moisés lo logró porque fue la extensión del trabajo de los grandes sabios de los faraones egipcios, y si los egipcios la recuperaron de los antiguos sumerios, no estamos ante una sola línea que se va pasando de generación en generación este conocimiento y que llega hasta las órdenes místicas con las cuales se va a confrontar el pueblo romano y justamente los políticos que estaban muy corruptos en aquella época. Y de tal manera que cada vez que un puñado de personas de forma pura vuelven a revisar estos conceptos y los aplican, logran su propia resurrección, y con su resurrección renuevan esta conexión sagrada consigo mismos y dejan el legado nuevamente para la humanidad. En ese sentido, a mí me parece que estamos ante el continuo florecimiento de la humanidad, y gracias a este protocolo no se pierde nunca, por más que nos separemos en la noche de los días. Toño nos ha explicado, justamente la etapa de la crisis es la simiente de una nueva etapa sagrada. Y gracias a estas grandes batallas que se libran hoy en la tierra, en la humanidad, México tiene un papel fundamental, porque ahora que he descrito muy rápido, porque los minutos vuelan aquí en este tipo de reuniones, y me he referido como la línea de Sumeria está recibiendo una línea todavía más antigua en la Tierra, antes de las glaciaciones, Gurm, que son hace 10.000 años antes de Cristo. Hay otros pueblos que han construido edificios piramidales, estratégicamente colocados en puntos electromagnéticos de la Tierra, que tiene que ver mucho con el tejido electromagnético, porque la Tierra está viva, su cuerpo electromagnético es su cuerpo de luz, es la misma relación que tenemos nosotros en nuestra aura, y que construían bases geométricas con las mismas relaciones de Venus, Sol, Luna, y que tienen hoy en un vilo a la propuesta académica arqueológica, porque si esto se demuestra, sobre todo las últimas estructuras, porque no son ruinas, que son las estructuras, me refiero de Bosnia y Herzegovina, que está atentando contra la escuela de Egipto, me refiero a la de Saguás, se va a caer por completo el mito de que los sumerios son los primeros. Sí, son los primeros, pero del nuevo ciclo, de un ciclo todavía mucho más antiguo, de los muros de Bimini que están debajo de Japón y que están enfrente a estas islas que son tan endebles, porque a cada rato se destruyen las islas. Basta recordar lo de la Atlántida y basta recordar las historias antiguas Caribe. Resulta que el Caribe tenía más islas y más territorios que ya no están más ahí, pero sí están bajo tierra. Y todos estos muros, cuando les pasan el carbono 14, la escuela nueva europea, que es justamente la de Bosnia y Herzegovina, está botando la radiografía del carbono de los isótopos 14 hacia hace 14 a 20.000 años atrás. No están las construcciones de tal forma accesibles, porque la Tierra cambia su eje electromagnético y entonces sucumben estas estructuras para dar paso a un proceso de depuración que afortunadamente la Tierra ejerce cada 12.000 años y que ya nos toca de nuevo. Hace rato decía Toño algo muy hermoso y dice: no he conocido un guerrero tan importante que después de haberlo perdido todo, gracias a eso, Dios le da la oportunidad, o el sistema, de reconocer cuál es el valor del ser humano, que es conectar con su corazón. Puede llegar un día que la humanidad vuelva a perder todo y que sea este el momento de una enorme crisis para volver a recuperar este momento de verdad, de que lo único importante vive dentro de nosotros y no está afuera, y que todo este show business que está desarrollado por las grandes potencias y que aparentemente nos tiene un poco perturbados, porque nunca de rodillas, perturbados sí, pueda volver a recuperarse. Mesoamérica y América del Sur
ha recibido estas grandes claves para desarrollar la parte luminosa a lo largo de los últimos 12.000 años. De manera continua se han permitido estos puñados de seres con conocimiento y conciencia volver a recuperar las claves. Así como hay un tarot hermético, que hablé del conocimiento de la pareja primordial, también en Teotihuacán se tuvo la misma figura, la pareja primordial, un personaje central que se arroja a la hoguera y que hace funcionar todo el universo metafórico, y donde toda Teotihuacán es una mujer parturienta, donde el parto está representado por estos 3 edificios de la ciudadela, que es donde está su vientre. El corazón está justamente en la pirámide del sol y su cabeza está en la luna. Es entrar a Teotihuacán, entrar una mujer tendida al piso, parturienta, pero con medidas estelares, y que va a dar a luz. Pero esto ocurría justamente 400 años antes de Cristo, cuando se construían los primeros edificios. Ver a Teotihuacán en perspectiva, cumplir con 3 procesos de 400 años y aguantarlos todos completitos, realmente hay que darle un gran crédito a esta estructura, porque si sumamos los órdenes de los 400 años, que son los Bactunes, y si hablamos de 3 órdenes de 400, son 1200 años. Teotihuacán cumplió sus 1200 años en una continua universidad que preparó a millones de seres humanos que venían de todos lados a conocer la maquinaria. Por lo tanto, los libros de Toño, ya con esto quiero concluir, para saber que la herencia quizá no es mexicana, sino es la herencia anahuaca antigua. Y anáhuac, por hablar del náhuatl, quizá la lengua no nos alcanza tanto para atrás, porque esto se hablaba en el 1300, en el año 1000, pero ¿qué se hablaba hace más de 1500 años en estos territorios? No se conoce. Lo que sí es bien importante tener esta noche y cerrarlo como una posibilidad, es que estamos ante una inteligencia que se manifiesta en la Tierra y que no es de la Tierra, es una inteligencia cósmica, de la cual nosotros estamos recibiendo pulsos continuamente para no perdernos, y que cada vez que estamos en estas crisis, un puñado de seres humanos hagan de cuenta que trajera como la antena bien calibrada, recibe este tuneo, como dicen los chavos, el tuning, y empezar a trabajar para recuperar nuevamente algo que aparentemente fuera tan antiguo. Pero ¿qué crees? Es una constante. Así como hay constantes matemáticas, el sol continuamente está emitiendo la información, no hay manera de perderse. Y esto te lo quiero decir, creo que no hemos platicado de esto y esta noche te lo quería decir. Has sido el instrumento, a partir de tu trabajo literario, porque lo es, no solamente es histórico, sino alcanza un grado más, que es un trabajo de literatura, que pones en perspectiva volver a sintonizarnos con el guerrero sagrado. Esto quizá muy pocos te lo han dicho, pero yo te lo estoy diciendo por no está grabado. Y que sepas que miles en el planeta encontraron, al menos en el habla hispana, aunque Toño no le gusta decir y habla muy poco de él, que estos textos, sobre todo Regina, ha sido traducido en más de 20 idiomas, y que ya le perdimos, yo al menos, la cuenta en qué edición va. Creo que tú sí sabes, creo que tú tampoco, pero que le ha dado vuelta al mundo, y que estos textos tienen una pieza que a mí me vale gorro los que después se ponen en contra de él y decir, Regina nunca abandonó México, y la Thatcher resultó que nunca estuvo en Alemania. ¿Y saben por qué vale gorro? Porque la Regina que realmente Toño retrata no es la Regina linealmente posible, ni la históricamente que se puede describir, sino la Regina iconográfica que nos permite recuperar esa conexión con lo sagrado femenino, y que todos, hombres y mujeres, no hemos activado todavía, y que podemos volver a activar. Fíjense lo que estoy diciendo, y qué bueno que lo sepas, porque ahí se acaba el debate.
que cada quien agarre la Regina que quiera, y eso para los detractores, ¿no? Para nosotros, la Regina que muchos de nosotros seguimos soñando es la que nos dio un ejemplo, un sacrificio consciente que activa la geografía mexicana para poder recuperar esta reverberación de las corrientes telúrico-cósmicas en un momento estelar. Los momentos estelares se parecen más o menos así. El sistema solar, hagan de cuenta que es una relojería, en donde los planetas giran sobre su propio eje, luego los planetas giran alrededor del Sol, y luego el Sol gira sobre otros sistemas que están de manera conjunta generando una especie como de cartografía cósmica. Cuando esa cartografía llega y se cumple, entonces se genera un pulso que ya no viene del Sol y tampoco viene del centro de la galaxia, viene del centro del corazón mismo de Dios infinito y llega hasta el corazón de los hombres. Ha habido ya 20 años para acá con un discurso que es muy importante volverlo a revisar, que es el regreso de los maestros a la Tierra, el regreso del instructor planetario a la Tierra, el regreso del Cristo, para ponerlo en perspectiva, el regreso de Quetzalcóatl, para mis hermanos mexicas, el regreso del Buda, el regreso del imán. No es que regrese una persona y un profeta. Lo que regresa es la posibilidad de volvernos a sincronizar con este mapa estelar y poder de nuevo ser personajes de rostro y corazón. Dicen en Náhuatl y Yolotl. Sencatl Socamati Huelmiac, yo creo que de tarot vamos a platicar otra vez el sábado con Rosa Sandoval, que tiene su charla. Si nos presta un poquito de su espacio, platicaremos un poquito más. Y yo con esto quisiera cerrar y darle un cariñoso reconocimiento y un fraternal pues aplauso, como nosotros sabemos, a Toño Velasco por su participación esta noche. Gracias a Ada, otra vez lo hemos hecho para otorgarnos este espacio. Reunirnos a cubierto, como decimos en las órdenes filosóficas, es difícil, porque pues estamos con la corretiza de los parques, de las cafeterías, y luego no cabemos en los lugares, luego cuando llegamos nos corren, es decir, y tener un sitio a gusto donde se pueda trabajar a nuestro ritmo se sabe bien, y por todo eso Ada, muchas gracias por Holística México, que Toño Holística México viene siendo como una casa de la red más o menos, donde varias organizaciones estamos trabajando, incluida Cali Mexico, para compartir este conocimiento. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Los que quieran que Toño firme su libro, que lo hagan, aquí mismo lo pueden comprar allá afuera, lo pueden traer aquí. Y como somos poquitos, lo que vamos a hacer es hacer el acomodo de manera de círculo para trabajar con Vinicio una armonización y ya más al ratito pues cerrar los trabajos esta noche, porque ya nos agarró 9:30. Entonces vamos a una pequeña pausa. Quetzua, que está de el productor ahora, y regresamos en un momento más. No se vayan.